Daniela perdió a Johanna ante el tribunal y unos minutos después tomó una decisión tan desesperada que estuvo a punto de destruir para siempre el futuro de su propia hija. Hola amigos, soy Miguel. A veces una sentencia no termina cuando el juez abandona la sala. Continúa dentro del corazón de quienes sienten que lo han perdido todo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Daniela. La decisión provisional del tribunal era clara. Johanna debía quedarse temporalmente con Jorge y Pilar mientras continuaba el proceso judicial. Para cualquiera podía parecer una medida legal. Para Daniela era una condena. ¿No escuchó las explicaciones? No quiso pensar que aún tendría derecho a visitar a su hija. Solo sintió que el mundo acababa de arrebatársela. Mientras tanto, Luis Miguel tampoco encontraba paz. La tensión de los últimos días lo había dejado completamente agotado. Quería proteger a Johanna. Quería evitar nuevos enfrentamientos. Pero comprendía que cada decisión del tribunal habría una herida aún más profunda entre todos los miembros de la familia. Mara intentó tranquilizarlo. Todavía podemos evitar que esto empeore. Luis Miguel bajó la mirada. Eso depende de Daniela. Y, por desgracia, Daniela ya había dejado de actuar con serenidad. En otro lugar, Norberto intentaba concentrarse en los preparativos de su viaje a Luanda. La persecución contra Raúl Falcão exigía toda su atención. Además, una importante negociación empresarial lo esperaba en Angola. Sin embargo, había un problema que no dejaba de perseguirlo. Daniela sabía que ella jamás aceptaría la decisión del tribunal, y también sabía que después de todo lo ocurrido, cualquier paso en falso podía convertirlo en el próximo objetivo de la justicia. Arthur volvió a advertirle. No puedes seguir involucrándote en este asunto. Norberto permaneció en silencio. Por primera vez, ni siquiera él estaba seguro de cuál era la decisión correcta. Mientras tanto, otra noticia comenzó a extenderse rápidamente entre quienes seguían el caso. Johanna pasaría a vivir con sus abuelos. La pequeña intentaba mantenerse fuerte, pero cada conversación entre los adultos aumentaba su miedo. No entendía por qué todos hablaban de ella como si fuera un objeto que debía cambiar de casa. Solo quería dejar de escuchar discusiones. Solo quería que su madre y su padre dejaran de hacerse daño. Cuando Daniela volvió a verla, no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló frente a su hija. La abrazó con todas sus fuerzas. «Nunca voy a abandonarte». Johanna también comenzó a llorar. «¿Me voy a quedar contigo?». Aquella pregunta destrozó completamente a Daniela, porque conocía la respuesta, pero se negaba a aceptarla. Ana María trató de intervenir. «Esto solo es una decisión temporal». Daniela negó con desesperación. «Ellos encontrarán la forma de quitármela para siempre». Nadie consiguió convencerla. Ni las palabras de Ana María, ni las explicaciones de los abogados, ni la promesa de que podría seguir viendo a Johanna. Para Daniela, todo era una mentira. Y cuanto más intentaban calmarla, más convencida estaba de que todos conspiraban para separarla de su hija. Luis Miguel llegó poco después con la intención de evitar otra escena dolorosa. No quería discutir, solo deseaba que Johanna viviera aquella transición con el menor sufrimiento posible. Pero apenas cruzó la puerta comprendió que todo estaba fuera de control. Daniela abrazaba a Johanna con desesperación. «Nadie va a llevarse a mi hija». Luis Miguel intentó acercarse. «Escúchame». Ella retrocedió inmediatamente. «No te acerques». La tensión volvió a llenar la casa. Johanna rompió a llorar. «Por favor, no peleen más». Aquellas palabras hicieron que todos guardaran silencio durante unos segundos. Pero el daño ya estaba hecho. Daniela miró a su hija. Después, levantó lentamente la cabeza. En sus ojos ya no quedaba miedo. Solo una decisión. Tomó la mano de Johanna y caminó rápidamente hacia su habitación. Antes de que alguien pudiera detenerla, cerró la puerta con llave. Desde el otro lado comenzaron los golpes. «Daniela, abre la puerta». Nadie obtuvo respuesta. Solo se escuchó la voz temblorosa de Johanna. «¡Mamá! ¡Tengo miedo!». Y entonces Daniela pronunció una frase que dejó helados a todos los presentes. «No saldré de aquí hasta que me garanticen que nadie volverá a separarme de mi hija». El sonido de la puerta cerrándose con llave dejó a todos completamente paralizados. Nadie esperaba que Daniela llegara tan lejos. Dentro de la habitación, Johanna seguía abrazada a su madre sin comprender qué estaba ocurriendo. «Mamá, ¿por qué no abrimos?». Daniela apenas podía contener el llanto. Acarició el cabello de la pequeña y trató de sonreír. «Porque necesito protegerte, mi amor». Pero ni siquiera ella estaba convencida de sus propias palabras. Fuera del cuarto, Luis Miguel golpeó suavemente la puerta.
No quería asustar a Johanna. Daniela, por favor, hablemos. No obtuvo respuesta. Solo escuchó la respiración agitada de una mujer que sentía que estaba perdiendo lo único importante que le quedaba en la vida. Ana María intentó intervenir. Daniela, nadie quiere hacerle daño a Johanna. La respuesta llegó inmediatamente. No les creo. Aquellas 3 palabras dejaron claro que toda posibilidad de diálogo se estaba desmoronando. Mientras tanto, Jorge observaba la escena con enorme preocupación. Sabía que cuanto más tiempo permaneciera Daniela encerrada con la niña, más difícil sería resolver la situación sin provocar un trauma aún mayor. Pilar, por el contrario, ya empezaba a perder la paciencia. Esto no puede seguir así. Luis Miguel la interrumpió antes de que continuara. Ahora no es momento de empeorar las cosas. Él también estaba desesperado. Pero, por encima de todo, quería evitar que Johanna siguiera escuchando gritos. Dentro del cuarto, la pequeña comenzó a llorar. No quiero irme sin ti. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Daniela. La abrazó todavía con más fuerza. Nunca voy a abandonarte. Pero la realidad era mucho más dura. La decisión del tribunal seguía vigente. Y tarde o temprano tendría que abrir aquella puerta. En ese momento llegó Enrique. Después de hablar con los abogados del caso, traía una noticia importante. Pidió a todos que mantuvieran la calma. La resolución es temporal. Daniela conservará el derecho de visitar a Johanna. Luis Miguel respiró aliviado. Aquella era precisamente la garantía que Daniela necesitaba escuchar. Se acercó nuevamente a la puerta. ¿Lo oíste? Podrás seguir viendo a Johanna. No voy a impedirlo. Durante unos segundos solo hubo silencio. Después, la voz de Daniela volvió a escucharse. No quiero promesas. Quiero un documento firmado. Enrique comprendió inmediatamente el origen de aquella desconfianza. Durante demasiado tiempo, Daniela había vivido entre promesas incumplidas. Ya no confiaba en la palabra de nadie. Solo aceptaría algo que pudiera sostener con sus propias manos. Mientras tanto, la noticia de lo ocurrido ya había llegado hasta Norberto. Permaneció inmóvil al conocer todos los detalles. Sabía que Daniela había actuado movida por el miedo. Pero también comprendía que aquel episodio podía tener consecuencias legales muy graves. Antonio habló con absoluta seriedad. Jorge puede denunciarte por lo ocurrido. Norberto no respondió. Por primera vez el viaje a Angola dejó de ser su principal preocupación. Ahora debía pensar cómo evitar que aquella situación terminara destruyendo todo lo que había construido. Mientras tanto, dentro de la habitación, Johanna levantó lentamente la cabeza. Mamá, ¿voy a poder verte mañana? Daniela sintió que el corazón se rompía. No tenía ninguna certeza. Solo tenía miedo. Y ese miedo empezaba a convertirse en su peor enemigo. Fuera del cuarto, Enrique volvió a intentarlo. Daniela, te doy mi palabra como abogado. Haré todo lo posible para que puedas seguir viendo a Johanna. Ella guardó silencio. Respiró profundamente. Miró a su hija y, por primera vez desde que se había encerrado, comenzó a dudar. Quizás seguir resistiendo solo estaba haciendo sufrir más a la persona que intentaba proteger. Pero justo cuando parecía que finalmente abriría la puerta. Desde el otro lado se escuchó una frase que volvió a llenar de tensión toda la casa. Hasta que no tenga una garantía por escrito. Nadie se llevará a mi hija. La tensión dentro de la casa seguía aumentando. Cada minuto que Daniela permanecía encerrada con Johanna hacía más difícil encontrar una solución. Nadie quería recurrir a la fuerza. Todos sabían que la única persona que terminaría sufriendo sería la niña. Enrique volvió a acercarse a la puerta. Habló con calma, sin amenazas, sin reproches. Daniela, escúchame. Ya hablé con los abogados. La decisión del tribunal no te impide ver a Johanna. Solo necesitamos un poco de tiempo para que todo quede por escrito. Dentro de la habitación no hubo respuesta inmediata. Daniela permanecía abrazando a su hija mientras intentaba contener el llanto. Johanna levantó lentamente la cabeza. ¿Mamá? ¿Por qué todos quieren que llores? Aquella pregunta hizo que Daniela sintiera un nudo en la garganta. No podía responderle, porque ni ella misma entendía cómo su vida había llegado hasta ese punto. Fuera del cuarto, Luis Miguel permanecía inmóvil. Escuchar el miedo en la voz de Johanna le resultaba insoportable. Miró a Mara con desesperación. No quiero que recuerde este día toda su vida. Mara sintió en silencio. También comprendía que aquella guerra ya había dejado demasiadas heridas. Mientras tanto, Jorge tomó una decisión. No estaba dispuesto a permitir que Norberto saliera de aquella situación sin consecuencias. Se volvió hacia Enrique.
Voy a presentar una denuncia contra Norberto. Luis Miguel levantó la mirada. Sabía que aquella noticia abriría un nuevo conflicto. Enrique intentó hacerlo cambiar de opinión. Todavía podemos resolver esto sin llegar tan lejos. Pero Jorge ya había tomado su decisión. Intentaron sacar a Johanna del país. Eso no puede quedar impune. Pilar apoyó inmediatamente a su marido. Estaba convencida de que Norberto había utilizado su poder para desafiar la decisión del tribunal. Y ahora debía responder por ello. Mientras tanto, la noticia llegó rápidamente hasta Norberto. Antonio fue directo. Jorge Sacramento va a denunciarte. Norberto permaneció en silencio. Aquello era exactamente lo que temía. Si la denuncia prosperaba, su viaje a Angola podía quedar completamente bloqueado. Y justo ahora necesitaba estar allí más que nunca. Raúl Falcón seguía prófugo. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de perderlo definitivamente. Antonio habló con seriedad. Lo mejor sería hablar con Jorge antes de que presente la denuncia. Norberto negó lentamente. No creo que quiera escucharme. Aún así, comprendía que ya no podía seguir ignorando el problema. Muy lejos de allí, la investigación sobre Raúl continuaba avanzando. La policía confirmó que el fugitivo había recibido un disparo en la pierna. No podía permanecer escondido durante mucho tiempo sin atención médica. Venancio recibió nuevos informes. Está herido. Tarde o temprano cometerá un error. Pero nadie se atrevía a subestimar a Raúl. Ya había escapado demasiadas veces. Y cada vez demostraba ser mucho más peligroso de lo que imaginaban. Mientras tanto, dentro de la habitación, Johanna comenzó a quedarse dormida entre los brazos de Daniela. La mujer observó el rostro de su hija durante varios segundos. Comprendió que seguir encerrada solo aumentaba su miedo. Respiró profundamente. Se acercó lentamente a la puerta. Enrique volvió a hablar. Te doy mi palabra. Haré todo lo posible para proteger tu derecho a seguir viendo a Johanna. Esta vez, Daniela respondió con una voz mucho más tranquila. ¿De verdad puedo confiar en ti? Enrique no dudó. Sí. No puedo cambiar lo que decidió el tribunal hoy. Pero puedo luchar contigo para que esto no sea definitivo. Aquellas palabras comenzaron a romper la última barrera que Daniela había levantado. Poco a poco giró la llave. La puerta empezó a abrirse lentamente. Pero cuando todos pensaban que la pesadilla había terminado, Jorge dio un paso al frente y anunció una decisión que dejó a Norberto completamente expuesto. Mañana mismo presentaré la denuncia. Y en ese instante Norberto comprendió que la verdadera batalla apenas acababa de empezar. La puerta finalmente se abrió. Daniela salió lentamente con Johanna entre los brazos. Tenía los ojos completamente hinchados de tanto llorar. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. Luis Miguel respiró aliviado al ver que su hija estaba bien. Pero el silencio duró muy poco. Porque Jorge ya había tomado una decisión de la que no pensaba retroceder. Miró directamente a Norberto. ¿Esto no va a quedar así? Norberto sostuvo la mirada sin apartarse. Sabía perfectamente lo que venía. Presentaré una denuncia contra ti. El ambiente volvió a tensarse de inmediato. Mara intentó intervenir. Ahora lo más importante es Johanna. Pero Jorge negó con firmeza. Precisamente por ella tengo que hacerlo. Si nadie pone límites, la próxima vez sí conseguirán llevársela. Norberto permaneció tranquilo por fuera, aunque por dentro comprendía que el problema acababa de hacerse mucho más grande. Antonio no tardó en confirmarle la gravedad de la situación. Si Jorge presenta esa denuncia, ¿podrían impedirte salir del país? Aquellas palabras cayeron como un golpe, porque Angola lo esperaba. Raúl Falcón seguía prófugo, y cada hora perdida reducía las posibilidades de capturarlo. Norberto apretó los puños. Tengo que estar en Luanda. Antonio respondió con serenidad. Entonces primero tendrás que resolver esto. Mientras tanto, Daniela apenas podía mantenerse en pie. Toda la tensión acumulada durante los últimos días terminó por derrumbarla. Natalia permanecía a su lado. Necesitas descansar. Pero Daniela negó lentamente. ¿Cómo voy a descansar si acaban de quitarme a mi hija? Natalia comprendía perfectamente su dolor. Sin embargo, también sabía que la única forma de recuperar a Johanna era respetando la decisión del tribunal. A partir de ahora tienes que actuar con inteligencia, no con desesperación. Daniela bajó la cabeza. Por primera vez comenzó a aceptar que todas sus reacciones impulsivas solo habían empeorado su situación. Mientras tanto, Johanna llegó a la casa de Jorge y Pilar. La pequeña caminaba en silencio.
observaba cada rincón con inseguridad. No era su hogar. Solo era un lugar donde tendría que aprender a vivir mientras los adultos seguían enfrentándose. Pilar intentó recibirla con una sonrisa. Había preparado la habitación, comprado ropa nueva y hasta pensó en llevarla de compras para que se sintiera bienvenida. Quiero que aquí tengas todo lo que necesites. Johanna sonrió por educación, pero su mirada seguía buscando a su madre. Pilar lo notó inmediatamente y comprendió que ganar el cariño de aquella niña sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Horas después, Daniela consiguió permiso para visitarla. Cuando llegó a la casa, encontró a Johanna con ropa nueva y un peinado distinto. La pequeña corrió a abrazarla, pero Daniela apenas pudo contener las lágrimas. Sentía que, poco a poco, otros empezaban a ocupar el lugar que siempre había sido suyo. Pilar apareció en ese momento. Su tono era aparentemente cordial. Solo queremos que Johanna esté bien. Daniela la miró fijamente. No intentes comprar su cariño. Pilar sonrió con frialdad. Nadie puede comprar el cariño de un niño. Se gana. Aquellas palabras hirieron profundamente a Daniela, porque sabía que Pilar ya había comenzado una estrategia para acercarse a Johanna, y ella no podía hacer absolutamente nada para impedirlo. Mientras tanto, Norberto seguía intentando encontrar una salida para evitar la denuncia. Antonio fue muy claro. Solo hay una posibilidad. ¿Habla con Jorge Sacramento? Norberto soltó una risa amarga. Después de todo lo que pasó, ¿crees que aceptará escucharme? Antonio no respondió, porque ambos conocían perfectamente la respuesta. Sin embargo, Norberto no estaba dispuesto a rendirse. No podía permitir que una denuncia lo dejara atrapado en Portugal, cuando toda la operación contra Raúl Falcón dependía de su presencia en Angola. Pero aquella noche, mientras todos intentaban recuperarse del caos vivido con Johanna, Daniela tomó una decisión completamente inesperada. Llamó a Norberto y le pidió verse inmediatamente. Cuando él llegó, encontró a una mujer muy distinta. Ya no gritaba, ya no discutía, solo tenía una pregunta. Una pregunta que cambiaría para siempre la relación entre ambos. Norberto, ¿te casarías conmigo? El empresario quedó completamente inmóvil, porque comprendió que aquella propuesta no nacía del amor, sino de la desesperación. Norberto quedó completamente inmóvil. Nunca imaginó escuchar aquellas palabras. ¿Te casarías conmigo? Durante unos segundos no respondió. Observó fijamente a Daniela, intentando descubrir si hablaba desde el amor o desde la desesperación. Ella sostenía su mirada con los ojos llenos de lágrimas. Había perdido la custodia de Johanna. Había perdido la confianza de Luis Miguel. Y ahora sentía que Norberto era la única persona capaz de impedir que su vida terminara de derrumbarse. Daniela dio un paso hacia él. ¿No quiero perderte también? Norberto respiró profundamente. Recordó todas las veces que le había ayudado, las promesas que le hizo, los riesgos que había asumido por protegerla. Pero también recordó el enorme escándalo provocado por el intento de sacar a Johanna del país, y la denuncia que Jorge estaba decidido a presentar en su contra. Daniela, ella lo interrumpió. Podemos formar una familia, tú, Johanna y yo. Norberto bajó lentamente la mirada. Aquellas palabras no despertaban ilusión. Despertaban preocupación, porque comprendía perfectamente por qué Daniela hacía aquella propuesta. No era una mujer enamorada buscando compartir su vida. Era una madre aterrorizada, intentando aferrarse al último apoyo que le quedaba. Con mucha calma respondió: no puedo hacerlo. Daniela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué? Norberto habló con una sinceridad que terminó rompiendo todo lo que aún quedaba entre ellos. Porque tú no estás enamorada de mí. Daniela negó inmediatamente. Sí lo estoy. Norberto continuó. ¿No? Tú necesitas que alguien te ayude en el tribunal. Necesitas sentirte protegida. ¿Pero eso no es amor? El silencio se volvió insoportable. Daniela intentó acercarse una vez más. Yo arriesgué mi vida por ti. Traicioné personas. Perdí todo. Norberto asintió lentamente. Y también entendiste que, estando a mi lado, podías conseguir muchas cosas. Aquellas palabras fueron como una puñalada. Daniela comenzó a llorar. No digas eso. Pero Norberto ya no estaba dispuesto a seguir alimentando una relación basada en promesas imposibles. Nunca te hablé de matrimonio. Nunca te prometí ser tu esposo.
Daniela sintió que toda la rabia acumulada durante años explotaba de golpe. Claro, porque para ustedes las mujeres como yo solo sirven para una cosa. Los otros me usaban, me pagaban y desaparecían. Tú eres peor porque primero prometes y después destruyes todas las esperanzas. Norberto guardó silencio. No respondió al insulto. Simplemente comprendió que cualquier palabra solo aumentaría el dolor. Daniela tomó su bolso. Se secó las lágrimas con rabia. No necesito tu compasión. Ni tu dinero, ni tus promesas. Me las arreglaré sola. Salió de la oficina sin mirar atrás. Por primera vez desde que comenzó toda esta tragedia, comprendía que estaba completamente sola. Mientras tanto, Luis Miguel seguía intentando que Johanna se adaptara a la casa de Jorge y Pilar. La pequeña sonreía, pero sus ojos seguían buscando a su madre. Mara observaba la escena con tristeza. Los niños nunca deberían cargar con los errores de los adultos. Luis Miguel asintió. Sabía que Johanna era la verdadera víctima de aquella guerra. No Daniela. No Jorge. No Pilar. No él. Sino una niña obligada a elegir entre las personas que más amaba. Al mismo tiempo, Jorge confirmó oficialmente que presentaría la denuncia contra Norberto. Para él ya no era un asunto personal, era una cuestión de justicia. Si alguien había intentado desafiar la decisión del tribunal, debía responder ante la ley. Muy lejos de allí, la investigación sobre Raúl Falcón seguía avanzando. Nuevos testigos comenzaron a aparecer. Y una misteriosa mujer aseguró tener información capaz de cambiar por completo la búsqueda. Venancio comprendió que la captura de Raúl podía estar más cerca que nunca. Y cuando eso ocurriera, muchos secretos dejarían de permanecer ocultos. El episodio termina con Daniela caminando sola por la calle. Sin rumbo. Sin respuestas. Con el corazón completamente destrozado. Había luchado por Johanna. Había perdido. Había confiado en Norberto. También lo había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo entendía una verdad dolorosa. Cuando el miedo dirige todas nuestras decisiones, incluso las personas que intentan ayudarnos terminan alejándose. Porque el amor no puede construirse sobre la desesperación. La confianza no nace de las promesas. Y una familia jamás podrá sostenerse si cada uno esconde una verdad distinta. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo todos los secretos, traiciones y giros de la única mujer. Soy Miguel, hasta el próximo episodio.